Padre, en el nombre de Jesús, traigo mi vida delante de ti, Señor, y me humillo, Señor, para poder compartir la palabra, el mensaje que tú, Dios mío, Señor, pues has puesto en mi corazón. Nos traes esta serie, Dios mío, estos distintas exhortaciones en el libro de Hebreos, Señor, y te agradecemos, oh Dios, que tu palabra, Dios mío, Señor, no sea impartida, Padre, porque la necesitamos. Te necesitamos a ti, necesitamos tu palabra y necesitamos tu consejo, Señor. Gracias, permítenos ahora aceptar, recibir, Dios mío, tu palabra y que pueda producir en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos juntos al libro de Hebreos, al capítulo 3, donde hemos estado compartiendo, la semana pasada comenzamos a compartir una serie que se llama Paraclesis. Y esa palabra paraclesis es una palabra griega, del griego, y estuvimos estudiando que la palabra paraclesis procede de esa palabra griega que significa llamamiento o consolación, ¿verdad? Y estuvimos viendo la semana pasada que el libro de Hebreos es un libro lleno de exhortaciones. O sea, paraclesis es la palabra que tiene que ver con exhortación, que significa llamamiento o consolación. Por lo tanto, el libro de Hebreos tiene una finalidad y es demostrar la superioridad de Cristo por encima de Moisés, por encima de los profetas, por encima de los ángeles, exaltar a Jesús en su sacerdocio por encima del sacerdocio natural, del sacerdocio del Antiguo Testamento. O sea, es una exaltación a Jesucristo para que los hebreos, a los cuales iba dirigida esta carta, que estaban siendo influenciados por el judaísmo, pues no se volvieran atrás, sino que estas exhortaciones los animaban a que pudieran seguir sólidos en la gracia. Amén. Sólidos en la fe. Y el escritor de Hebreos, que no se sabe quién es, no se ha podido identificar quién es el que escribió esta carta, pero algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos. Bueno, en definitiva no se sabe, pero sí sabemos que las exhortaciones que nos dejó pues nos animan a nosotros también a seguir como creyentes, como hijos de Dios, y que también estas mismas exhortaciones son para nosotros después de 2000 años. Amén. O de casi 2000 años. Son también para nosotros hoy. Así que la palabra paraclesis tiene que ver con la exhortación y tiene que ver con el llamamiento o la consolación que el escritor quería traer sobre estos hermanos que estaban en persecución y que estaban siendo muy influenciados. Amén. Así que, Paraclesis, capítulo 2, y estuvimos estudiando acerca de la salvación, cuidando la salvación. Amén. Cuando nosotros entendemos la grandeza de la salvación, cuando entendemos la grandeza de Cristo, cuando entendemos la grandeza de Jesús, entonces, amados, nosotros somos estables. Amén. Entonces, valoramos lo que Dios nos ha dado por medio de la salvación. Muy bien. Ahora vamos a ir al capítulo 3 y desde el versículo 7 en adelante vamos a estudiar lo que nos dice la Escritura y vamos a sustraer la enseñanza para nosotros. Dice el versículo 7 del capítulo 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo lo dice. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. El 16 dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Muy bien. La generación del desierto es nombrada, conocida. La generación que salió de Egipto en el tiempo de Moisés es considerada como una generación incrédula. Una generación que no le creyó a Dios. Y el resultado de no creerle a Dios, todos lo conocemos, el que sucedió con el pueblo de Israel. La generación del desierto lo tuvo todo para poder alcanzar el reposo. En este caso, tratándose o hablando del pueblo de Israel y de esta generación, el reposo para ellos era la tierra prometida. El reposo para ellos era el lugar que Dios había diseñado y destinado, al cual Dios quería llevar a su pueblo Israel para que le sirvieran en esa tierra, para formar en esa tierra su nación, su pueblo, y que ese pueblo fuera un pueblo que sirviera al Señor. Así que la primera generación, que fue la generación que salió de Egipto, la generación que cruzó el desierto y que estuvo vagando 40 años por ese desierto, es conocida como una generación incrédula. El escritor de Hebreos la relata así: no pudieron entrar al reposo por causa de incredulidad. La incredulidad frenó al propósito de Dios con esa generación. Dios cumplió el propósito, sí, pero esa generación no pudo ver lo que Dios tenía preparado para ellos por causa de la incredulidad, por causa de que no le creyeron al Señor. Así que el corazón de Dios siempre fue manifestarle sus caminos a su pueblo, pero el corazón del pueblo no estuvo de acuerdo a todo aquello que Dios le quería enseñar y a todo aquello que Dios quería hacer con él. Pero el corazón de Dios era que Dios quería revelar sus caminos a su pueblo Israel. No lo pudo lograr con la generación primera, no lo pudo lograr con Israel, con la primera generación, los que salieron de Egipto, porque fueron incrédulos, pero esa generación lo tenía todo para poder cumplir el propósito. Dios quería revelarle su corazón a Israel. Dios quería que Israel pudiera ir más allá de lo que veían sus ojos y pudieran ver lo profundo del corazón de Dios. Pudieran ver la intención del corazón de Dios para con ellos como pueblo. Lo más fácil para nosotros y lo que más nos llama la atención a nosotros como seres humanos es ver las obras sobrenaturales de Dios. Cuando nosotros vemos las obras sobrenaturales de Dios, nosotros automáticamente decimos, ineludiblemente Dios está aquí, ¿verdad? Pero el corazón de Dios no es tanto que nosotros nos asombremos con las obras de Dios, sino que nosotros profundicemos y podamos conocer y entender a Dios. Cuando nosotros conocemos y entendemos a Dios, el camino de Dios es revelado en nuestras vidas. ¿Entendemos? O sea, nosotros somos asombrados con los milagros, las maravillas, los portentos, los prodigios. Somos asombrados con todas esas cosas sobrenaturales porque en nuestra mano no está el poder hacerlos, ¿verdad? Se escapa a nuestra lógica. Y entonces ver las obras de Dios nos llama la atención. Pero Dios quiere ir más allá. No significa que Dios no quiere hacer cosas. Significa que Dios quiere que nosotros nos adentremos en una profundidad mayor en cuanto a lo que tiene que ver con conocer el corazón de Dios, con conocer la intención de Dios, con conocer los pensamientos de Dios, con conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Dios preparó todo para que esa generación pudiera conocer el corazón de Dios.
pudiera entender a Dios, pudiera entender la santidad de Dios, pudiera entender el temor de Dios, pudiera entender el amor de Dios hacia ellos como generación. Dios lo preparó todo, les dio la ley, les dio la palabra, les dio el liderazgo, les dio todo para que Israel pudiera entender a Dios. Pero no entendieron a Dios, sino que, como dice aquí, dice el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Es triste que estando en el mismo camino o caminando con Dios, no entendamos al Dios con el cual estamos caminando. Eso es difícil para Dios entender. La Biblia dice, con Dios caminó Enoc, ¿verdad? Dice, y se lo llevó, ¿verdad? Por Enoc caminó con Dios y se lo llevó. Porque los que entienden a Dios y los que caminan con Dios deben de estar siempre pegados a Dios. Amén. Entonces, para Dios es más importante mostrar su corazón que mostrar sus obras. Para Dios nos ha dado un gran tesoro, y es que Dios ha revelado por medio de Jesucristo y por la obra del Evangelio, ha manifestado su corazón, ha manifestado lo que Él es, ha manifestado su intención para con nosotros, ha manifestado su intención para con la tierra, ha manifestado el deseo de su corazón de tener comunión, intimidad con nosotros, ha manifestado el deseo de que los hombres se salven y se arrepientan, pero muchas veces los hombres no han entendido cuál es el corazón de Dios. Cuando Dios se revela a la mujer samaritana empieza a decirle un montón de cosas. Empieza a hablarle del pozo, empieza a hablarle de las cosas naturales, empieza a hablarle del templo, empieza a hablarle del monte. Y Jesús le dice, no, yo no vine con ese propósito. Yo vine con el propósito de que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y por medio del Espíritu Él nos ha revelado, por medio de Jesús y del Espíritu Santo, Él nos ha revelado su corazón. O Él quiere revelarnos su corazón. Pero Israel, en su caminar con Dios, por falta de fe, por incredulidad, por no querer de alguna manera someterse, no entendió que el corazón de Dios se le estaba revelando. No entendió que Dios quería mostrar su corazón. Y al final, ellos terminaron por su incredulidad, separándose del reposo que Dios tenía para ellos. Cuando nosotros conocemos el corazón de Dios, nosotros andamos en el reposo de Dios. Cuando nosotros vivimos cerca de Dios, nosotros disfrutamos del reposo al cual Dios nos ha llamado. Y el reposo no es no hacer nada, sino el reposo no es algo externo, el reposo es algo interno, profundo dentro de nosotros. El que ama a Dios sabe que todas las cosas ayudan a bien. El que ama a Dios sabe que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y eso te da descanso, porque conoces que la intención del corazón de Dios es que Dios siempre va a tener algo bueno detrás de cualquier circunstancia o situación que nos suceda. Y que lo que está operando Dios va a resultar siempre en bien, y eso a mí me tiene que dar seguridad. Eso a mí me tiene que dar paz. Eso a mí me tiene que dar descanso, me tiene que dar reposo. Que aunque yo pueda estar viviendo circunstancias difíciles, que sean ajenas a que sean cosas que yo obro, porque las hago premeditadamente. Por ejemplo, el pecado tiene sus consecuencias. Pero cuando nosotros andamos en el corazón de Dios, y cuando nosotros vivimos en el corazón de Dios, y empiezan a ocurrir cosas en nuestra vida, todas las cosas son para bien a aquellos que aman a Dios. Todas las cosas operan para bien para aquellos que aman a Dios, que son llamados de acuerdo a su propósito. Amén. O sea, va más allá de ver un milagro que me saque de una situación. Va más allá de ver algo sobrenatural que me libre, sino que yo puedo entender que más allá hay una revelación de Dios que yo tengo que entender. Hay una revelación de Dios que Dios me quiere mostrar.
hay algo que va a ser más grande y más impactante y más duradero que el efecto de un milagro. Y va a ser seguramente el efecto de permanecer en la presencia de Dios, conociendo a Dios. ¿Entienden? Porque a veces Dios permite y no hace milagros en algunas circunstancias donde realmente quizás se requiere un milagro. Porque el milagro no va a ser, amados, que tú salgas de la situación. Quizá el milagro va a ser que Dios va a quebrantar cosas en tu vida que estaban ahí y Dios te lleva a un quebrantamiento y después lo demás vendrá por añadidura. El Señor se encargará. ¿Entienden lo que le quiero decir? Entonces, Dios está más interesado en que nosotros conozcamos el corazón de Dios que en que nosotros podamos solamente ver milagros de Dios. Cuando Israel tenía hambre en el desierto, Israel se quejó a Dios y se quejó a Moisés muchas veces porque tenía hambre, ¿verdad? Y se quejaba. Estaban esperando el milagro momentáneo y no supieron entender que Dios, más allá de ese milagro momentáneo, Dios tenía un proceso, un propósito. Dios tenía una intención que lograr en medio de ese pueblo. Eso no significa que Dios no haga milagros. Eso no significa que Dios no quiera hacer cosas. Claro que las quiere hacer, pero sí te digo que hay momentos en los cuales Dios quiere revelarnos su corazón por encima de mostrar un milagro que puede ser pasajero, momentáneo, o que me puede librar de una consecuencia. ¿Entienden? O sea, para Dios es más importante que conozcamos su corazón, aunque dentro del corazón paterno de Dios está el hacer obras, milagros y maravillas que nos van a asombrar y que forman parte de nuestra vida también. ¿Amén? No estoy hablando de que Dios no hace milagros o que Dios no los quiere hacer o que no tengamos la fe para saber que Dios o creer que Dios va a hacer milagros. Claro que los va a hacer. Siempre y cuando ese milagro esté de acuerdo a su voluntad. Esté de acuerdo o alineado al proceso de lo que Dios quiere hacer. Amén. Ahora, lo que yo te quiero decir es que Dios quería hacer algo con Israel, pero Israel anduvo siempre vagando en su corazón. Y Dios quería manifestar algo, hacer algo, trabajar algo, llevar a Israel a un proceso de revelación del corazón para que Israel pudiera conocer los caminos de Dios. Amén. Dios pudiera revelarle a ellos los caminos, pero ellos no quisieron. Yo puse aquí, las obras o los milagros revelan lo que Dios puede hacer, pero los caminos revelan lo que Dios es. Porque una cosa es lo que Dios puede hacer y otra cosa es lo que Dios es. Amén. Dios obra por lo que es, por conforme Él es, ¿verdad? Y los milagros dan una imagen, ¿verdad?, de quién es Dios. Entonces, los milagros revelan que Dios es un Dios poderoso, que Dios todo lo puede, que no hay nada que pueda contra Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros conocemos el camino de Dios no solamente conozco lo que Dios puede hacer, sino que conozco cómo Dios es. Amén. O sea, Dios está más interesado en que nosotros conozcamos cómo Dios es que todo lo que Dios puede hacer. ¿Entienden? Porque si nosotros conocemos cómo Dios es, diremos, Señor, hagas o no hagas, yo te amo. Hagas o no hagas, me rindo a ti. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque todo se desvanezca, con todo alabaré al Señor. Bendeciré al Señor. Diga conmigo, eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es, como les refería antes, hoy es el peor día que he tenido. Tengo que cerrar las ventanas porque hasta la luz me molesta, la cabeza me va a explotar. Pero con todo ello, Dios es soberano. Digo conmigo, eso es conocer a Dios. No es no tener fe de que Dios puede librarlo de la enfermedad. Claro que tenemos fe de que Dios puede librarnos.
Claro que tenemos fe de que Dios puede hacer obras, milagros y maravillas. Los hace todo el tiempo. Cada vez que yo levanto la mano es un milagro de Dios. Y quizá usted dice, ¿cómo que cada vez que levanto la mano es un milagro de Dios? Porque el que no la tiene no lo puede levantar. Y es un milagro de Dios. Cada mañana que yo me levanto es un milagro de Dios. Porque la vida no está en nuestra mano, está en sus manos. Porque cualquier cosa que pueda fallar, lo estamos viendo en este tiempo. Un virus que tienes que mirar por un microscopio, que tienes que potenciar el microscopio a una dimensión para poder verlo, está destruyendo tantas familias, personas, vidas, ¿verdad? Ha trastocado el mundo entero. Y es algo que ni siquiera podemos ver. Es algo que entra dentro de nosotros, que ni siquiera somos conscientes de que ha venido, de que lo tenemos, ni de que contagiamos. No somos conscientes de nada y somos frágiles, ¿verdad? Entonces no controlamos la vida. La vida está en las manos de Dios. Por eso cada día que yo me levanto es un milagro de Dios. Quizás no somos conscientes, quizás nos acostumbramos, pero es un milagro de Dios. Continuamente vemos los milagros de Dios. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Dios quiere que nosotros vivamos entendiendo los caminos de Dios. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna no es ir al cielo. La vida eterna es conocer a Dios. Que te conozcan a ti, oh Dios. Esa es la vida eterna. Que los hombres podamos conocer a Dios y vivir el cielo aquí en la tierra también. ¿Cómo podemos hacer eso? Por la vida que nos ha dado Jesucristo, la nueva vida que nos ha dado Jesucristo y por medio de vivir en el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros podemos vivir de acuerdo a cómo se vive en el cielo, también aquí en la tierra, conociendo los caminos de Dios. Amén. Entonces, los caminos van a revelar quién es Dios. Las obras van a manifestar una parte de Dios, pero los caminos van a revelar el interior de Dios. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es su voluntad? Eso, amados, está en el ser de Dios, en poder conocer a Dios. Amén. Las obras revelan un atributo de Dios, pero los caminos revelan el todo de Dios. Porque las obras revelan solamente una parte, ¿verdad? Revelan un atributo, que Él es poderoso. Los milagros revelan que Él es poderoso sobre todas las cosas. Pero los caminos me hacen conocer el todo de Dios. ¿Verdad? Usted, por medio de una obra, usted puede conocer la característica de una persona. Pero eso no significa que eso sea todo lo que es la persona. ¿Verdad? Usted puede decir, wow, qué generoso es Pepito. Porque yo no tenía alimentos y él vino y me dio alimentos. Esa obra revela la generosidad de una persona, pero esa persona no es todo generoso. Es una parte de lo que es esa persona, pero esa persona todo no es generosidad. Hay otras partes de esa persona, no es el todo de esa persona. Con Dios muchas veces nos pasa igual. Cuando nosotros solamente nos movemos por una parte, estamos solamente viendo una parte, pero el conocer a Dios me revela o me lleva a querer conocer el todo de Dios. Amén. Yo no quiero conocer solamente al Dios de los milagros, aunque quiero los milagros de Dios, pero yo quiero ir más profundamente para poder conocer más de Dios. Eso se llaman los caminos de Dios. Amén. Pues aquí las obras son manifestadas siempre, aunque Dios esté desagradado. Un ejemplo de que Dios sigue haciendo milagros con nosotros, aunque no esté agradado con nosotros, es Israel.
Dice, y estuve haciendo milagros 40 años en ellos, aunque no me agradé de ellos. Ellos vieron mis milagros durante 40 años. Usted sigue dándole el alimento a un hijo, aunque su hijo se porte mal con usted, ¿o no? Usted sigue proveyendo para las necesidades de su familia. Usted como padre, imagínense que su hijo no le ha agradado en cualquier situación. Y usted como padre dice, pues hoy ya te voy a dejar toda la vida sin comer. ¿Verdad? Porque estoy desagradado contigo. Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, el que podamos entender a Dios por medio de las cosas naturales que nosotros vivimos. Cuando nosotros somos padres, entendemos mucho más de cómo es Dios como Padre con nosotros. Mucho más. Cuando uno tiene hijos, comienza a ver qué cantidad de cosas ese niño hace que yo también hago con Dios. Cómo el niño crece inmaduro y así soy yo con Dios. Cómo el niño es egoísta y así a veces soy yo con mi Padre, Dios. ¿Verdad? Pero después los niños van creciendo y van madurando. No vamos a decir que siempre son malos. No son malos, sino que son inmaduros y van creciendo en madurez. ¿Verdad? Y cuando uno es padre, entonces se va dando cuenta cómo a veces es Dios con nosotros o cómo nosotros somos con Dios, ¿verdad? ¿Quién no ha sido padre y ha dicho, wow, Señor, yo actúo así muchas veces contigo? Y Dios nos lleva a un entendimiento. Las cosas naturales nos hacen ver muchas veces, porque el matrimonio fue establecido por el Señor. Porque la paternidad forma parte de la representación de Dios. ¿Por qué el diablo quiere quebrantar, amados, la familia? Porque la familia es un núcleo sólido que Dios estableció. Y el diablo quiere quebrantarlo. El diablo quiere destruir eso. El diablo quiere quitar toda la imagen de Dios que pueda haber en la tierra, la quiere quitar. Él quiere que la adoración se la lleve Él y que toda imagen de Dios en la tierra sea quitada. Por eso cada vez hay más rebeldía a la autoridad. Por eso cada vez hay más rebelión a la autoridad. Por eso no se entiende lo que es la autoridad. Por eso no se entiende lo que es la paternidad. Por eso cada vez los hijos entienden menos lo que es la autoridad de un padre. Lo que es estar sometido a la obediencia de un padre. Y la bendición que conlleva cuando un joven, un hijo, se somete en obediencia a los padres y honra a los padres. Entonces, el diablo cada vez lleva a las naciones a que las naciones quiten la imagen de Dios sobre la tierra. Tanto es así que los ancianos se han vuelto necios. Y una simple manera de manifestar, por ejemplo, un respeto, y es llamarle a un anciano de usted. El anciano dice, no, a mí no me llame de usted, a mí llámame de tú. Y con eso, con el tú creerte que eres joven, aunque tengas 80 años, estás privándole a una generación de guardar un respeto que esa generación tiene que aprender. Y terminaremos a nuestros ancianos faltándoles todo el respeto porque ellos mismos no han entendido lo que significa el respeto. Hablo, no ellos mismos, no hablo en algunos casos. ¿Qué ocurre? Nuestros hijos ya no van a llamar o van a respetar a nuestros ancianos como lo respetábamos nosotros. ¿Por qué? Porque con el tiempo se está perdiendo la imagen de la autoridad. Las canas tienen una honra que nosotros le debemos. Pero estamos en las generaciones tan progresistas, generaciones tan modernas, ¿verdad? Los ancianos se visten como si tuvieran 15 años. ¿Ves a los ancianos con 70 años, llevan los pantalones pegados? ¿Verdad? Van enseñando los tobillos, como si tuvieran 15. ¿Qué pasa, colega? Y no se dan cuenta, amados, todo lo que se está perdiendo. Las generaciones están perdiendo el temor, se está perdiendo el freno, y eso se está generando porque nosotros no entendemos la representación de Dios. Y no entendemos los caminos de Dios. Y como el mundo cada vez entiende menos los caminos de Dios, se entiende menos el respeto a Dios, la honra a Dios, se entiende menos, amados, el temor de Dios.
Todo se está perdiendo y el diablo está quitando la representación. La honra que nosotros tenemos como ministros es que nosotros representamos a Dios. No somos Dios, representamos a Dios. Y bajo esa representación, amados, es que nosotros nos tenemos que mover. Pero la bendición de la iglesia es cuando la iglesia entiende, amados, en los órdenes de autoridad. La iglesia vive en paz. Pero el diablo, como el espíritu que puso también en Aarón y en María de rebelión, también Dios puede hablar por nosotros. O ¿quién se cree que es este? ¿Sabes por qué? Porque el diablo entra en el corazón. El Espíritu nos lleva a hablar de esto, porque tenemos que entender, amados, que conocer a Dios es más importante que las muchas obras que nosotros podamos ver de Él. ¿Están entendiendo? Entonces, tenemos que entender el propósito de Dios. Amén. Dios sigue haciendo milagros, aunque esté desagradado. Porque como Padre, Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Él tiene un compromiso. Y ese compromiso lo cumple, aunque nosotros andemos en otras cosas. Pero también hay otra parte que nosotros nos perdemos cuando nosotros andamos en incredulidad. La parte de la provisión como Padre no nos va a faltar. La parte de que Dios siga obrando milagros en muchas ocasiones, aunque esté desagradado, no nos va a faltar. Pero entrar en el reposo de Dios sí nos puede faltar si a nosotros nos falta la fe. Si a nosotros nos falta la fe, nosotros no, vamos a ser privados de entrar en el reposo que Dios tiene preparado. ¿Entienden? Por eso caminar el camino de Dios es más importante que las obras de Dios. Porque las obras se pueden dar porque Él mismo, aunque esté desagradado, nos sigue bendiciendo. ¡Wow! Sin ir a la iglesia y el Señor me está proveyendo trabajo. Porque Él es Padre. No depende de que vayas a la iglesia o no, de que te congregues o no para que Dios te dé trabajo. Eres un hijo de Dios. Dios lo va a hacer. Ahora, para cumplir el propósito, para crecer, para nutrirte, para aprender obediencia, para aprender amor a los hermanos, para que tú puedas alcanzar el propósito, para introducirte dentro del espíritu de lo que Dios está hablando a la casa, para crecer, para desarrollarte, para servir. Amado, tú necesitas tu iglesia. Entonces hay una parte que no te va a faltar si no te congregas, pero hay otra parte que sí vas a perder si no lo haces. ¿Entiendes? Porque estás siendo privado de algo que es de Dios y que te va a ayudar para crecer y para fortalecerte y para cumplir propósitos en Dios. ¿Entienden lo que le quiero decir? No se trata de asistir o no asistir. Un hijo de Dios es igual de hijo de Dios si asiste o si no asiste. El problema es que Dios te va a seguir bendiciendo, sí. Dios te va a seguir bendiciendo. No es que si te vas de la iglesia te cae la maldición. Eso es una tontería más. Dios sigue siendo Padre, aunque tú te salgas en un momento de la congregación, no de la congregación, de congregarte. Él sigue siendo Padre. Ahora sí es cierto que nosotros tenemos que vivir alineados a la voluntad de Dios, ¿o no? Y yo voy a crecer, me voy a desarrollar, yo voy a servir, yo voy a madurar en mi vida personal cuando estoy plantado. Y entonces voy a dar fruto. Amén. Entonces, pierdes una parte, claro, como Israel. No dejó de ver la provisión de Dios, no dejó de verla. Dios lo sustentó, Dios lo sustentó. Hasta que no perecieron todos y se levantó una nueva generación, Él nos siguió para poder introducir en la tierra prometida o en el reposo a esa generación. La antigua pereció sin alcanzar un propósito. ¿Tuvo la provisión? Sí. ¡Wow! ¡Qué bueno es el Señor conmigo! ¡Cómo me bendice! ¡Gloria a Dios! Yo quiero que Dios nos bendiga. Yo quiero que Dios siga obrando milagros y maravillas. Pero todo ello caminando en el camino de Dios y viviendo la vida de Dios para conocer los caminos del Señor. ¿Entienden? No sé si me estoy explicando o no me estoy explicando. Porque son dos cosas distintas. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa son las obras y otra cosa son los caminos de Dios. Dios quiere que andemos
en sus caminos. Amén. Entonces la exhortación que el escritor le da a estos hermanos en el libro de Hebreos es cuidado que no se endurezca su corazón. Escuchen a Dios. Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como fueron endurecidos el corazón de Israel, que por su incredulidad, aunque vieron milagros de Dios, no pudieron alcanzar la plenitud de aquello que Dios quería para ellos. No pudieron alcanzar el reposo por causa de ¿qué? De incredulidad. Por causa de falta de fe. ¿Entiende? Entonces Dios quiere que nosotros vivamos en los caminos de Dios. Amén. Puse aquí. Las obras son manifiestas siempre, aunque Dios esté desagradado. Pero los caminos se revelan a los que tienen en su corazón el deseo de agradarle a Él. Amén. El camino es para aquellos que tienen en su corazón el deseo de agradar a Dios. Quiero que vengas conmigo al Salmo 103. Es muy conocido. Salmo 103. La vida del creyente es una vida de propósito, de caminos. Va más allá de nosotros. Qué importante es cuando el creyente toma decisiones. Y toma decisiones de acuerdo al propósito de Dios. Una de las cosas que yo he visto a lo largo del camino de transitar con el Señor es que las decisiones que uno tiene que tomar tienen que estar basadas en propósito. Yo donde vaya el Señor me va a bendecir. Porque la bendición no está en un lugar. Donde esté el Señor me va a bendecir. O sea, yo puedo estar donde esté y el Señor me va a bendecir. ¿Verdad? Pero ¿qué creo yo con bendición? ¿Qué es para mí la bendición? ¿Que el Señor me provea? ¿Que el Señor me sustente? ¿O para mí la bendición es más allá que recibir algo? Es vivir de una determinada manera. Porque para nosotros la bendición es que Dios me provea, que Dios me dé una casa, que Dios que es fiel porque me ha dado un coche. Dios es fiel porque tenía unas zapatillas viejas y el hermano vino y me dio unas nuevas. Fiel es que sin que yo supiera, el Señor me dio. ¡Wow! ¡Qué bendecido soy! Amado, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la mayor bendición. La mayor bendición de alguien que ama a Dios, amados, no es cuánto recibe de Dios, sino cuánto vive de Dios. Por eso nosotros, al final, tomamos decisiones basadas en cuánto más de lo natural voy a tener, pero no en cuánto voy a agradar el corazón de Dios, cumpliendo o viviendo de acuerdo a como Dios quiere que viva. Son dos cosas totalmente distintas. La mayor bendición que nosotros hemos tenido se llama que Cristo se haga uno con nosotros. Y lo hace con un motivo, con un propósito, o para que yo cumpla un propósito también. ¿Entienden? Entonces la mayor bendición no es que yo voy a recibir, sino mi mayor bendición es poder vivir de acuerdo a Dios toda mi vida andando en su voluntad. Esa es la mayor bendición. No es cuánto yo voy a recibir. No es qué Dios me va a dar. Claro que Dios como Padre nos va a bendecir y nos va a dar cosas como Padre que es. Pero mi prioridad no está en decir, Señor, qué contento estás conmigo porque me das más cosas. Tú tienes que estar súper feliz conmigo porque me das tantas cosas. Amados, es vivir a Dios. Es vivir en el camino de Dios. Es vivir en la voluntad de Dios. Por eso yo he aprendido a tomar decisiones de acuerdo al propósito de Dios. No de acuerdo ni a necesidades,
Ni siquiera toda puerta que se abra es una puerta que es de Dios. He aprendido, o al menos estoy aprendiendo, a decidir por propósito de Dios y no por necesidades. ¿Entienden? Porque la mayor bendición que yo voy a tener, yo sé que donde vaya Dios me va a bendecir. Donde vaya, Él no te va a dejar. Si te equivocas tendrás unas consecuencias un tiempo, pero Señor, si te arrepientes restaura tu corazón. Eso es así. Pero la mayor bendición es poder decir, Señor, anduve como tú quisiste que yo andara. O que yo anduviera. Amén. Esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener. ¿Entienden? Muy bien, seguimos. Salmo 103. Versículo 7. El 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel le notificó sus obras. ¿Cómo dice? Sus caminos notificó ¿a quién? A Moisés. Pero a los hijos de Israel, ¿el qué? Sus obras. Fíjate cómo hace una distinción entre Moisés y el pueblo de Israel. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no era que Moisés solamente conociera sus caminos, sino que el pueblo conociera sus caminos y anduviera en sus caminos. Pero Moisés recibió esa revelación porque, como dice en Hebreos, donde estamos ahora, volvemos a Hebreos un momento. Este no lo hemos leído, pero está en el capítulo 3, versículo 5 del libro de Hebreos. ¿Lo tenemos? Capítulo 3, versículo 5 dice, y Moisés a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Cómo fue Moisés? Fiel en toda la casa de Dios. Fue fiel en toda la casa de Dios. Y Dios le mostró ¿qué? Sus caminos. O sea, el corazón de Moisés era un corazón fiel con Dios. Fiel a la casa de Dios. Fiel a su servicio a Dios. Fiel a la encomienda de Dios. Y como era fiel a lo que Dios le había encomendado y a su servicio a Dios, y era obediente a Dios, a él le fueron revelados los caminos. Porque la revelación del camino depende del corazón con el que yo vivo para Dios. Depende de cómo es mi corazón para con Dios. Así es la revelación de Dios. Amén. Muy bien. Capítulo 4, versículo 1. Seguimos un poquito más. Dice el 4.1, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A qué ellos? Al pueblo de Israel. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entran en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día diciendo hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día,
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de ellas. Aquí el escritor está queriendo comparar que así como Israel no pudo entrar en el reposo por su incredulidad, nosotros como creyentes, que nos ha sido anunciada la palabra de Dios, por medio de la obediencia a la palabra de Dios y por medio de la fe en Jesucristo, nosotros tenemos la oportunidad también de alcanzar ese reposo que Dios tiene preparado para nosotros. Ese reposo no es un lugar físico, ese reposo que habla aquí no es un lugar donde yo pueda descansar. ¡Wow, Señor! Ya me diste una casa. Ahora ya he entrado en tu reposo. No se trata de algo físico, está comparando el reposo con el pueblo de Israel. Para Israel, en el antiguo pacto, el reposo era la tierra, pero para nosotros, en el nuevo pacto, el reposo tiene que ver con descansar de nuestras obras para entrar en las obras de Dios. Ese es el reposo del cristiano. Que el cristiano entiende que no es él el que obra, sino que es Dios el que obra. Entonces el cristiano vive en paz sabiendo que Dios es Dios a pesar de cualquier circunstancia. Y hay un reposo preparado para nosotros. Y ese reposo del Hijo de Dios lo alcanza por medio de la fe, de la confianza, del corazón, de la palabra. Cuanto más Dios profundiza en nosotros, más nosotros podemos profundizar en el corazón de Dios. ¿Están aquí conmigo? Entonces, muchos de nosotros puede ser que no andemos en el reposo de Dios, porque estamos todavía sin entender que hay un reposo preparado para nosotros, pero que ese reposo se alcanza por medio, ¿sabes de qué? De la fe, de creerle a Dios. De cuando Dios dice que le obedezcamos, le tenemos que obedecer. De que cuando Dios dice que le sirvamos, le tenemos que servir. Porque el reposo del cristiano es reposar de sus obras personales para entrar en las obras de Dios. El cristiano no descansa ni tiene paz hasta que no vive plenamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y descansa, reposa de sus obras para entrar en las obras de Dios. El cristiano no vive plenamente en un reposo hasta que no vive confiado en las obras de Dios. ¿Entiende lo que le quiero decir? Hasta que no entra a servir plenamente al Señor de acuerdo a como Dios quiere. Dios estaba advirtiéndoles por medio del escritor de que podían quedarse a la mitad del camino y no vivir plenamente a Cristo, o sea, el verdadero reposo, porque no habían reposado de sus obras. Estamos afanados, tanto en nuestras obras, y queremos que Dios nos dé reposo con nuestras obras, sin darnos cuenta que el verdadero reposo es cuando salimos de las nuestras para entrar en las suyas, para entrar en el reposo de Dios, en las obras de Dios. Señor, dame la fortaleza para trabajar 23 horas al día. Señor, dame la fortaleza para trabajar en 5 trabajos al día y así yo pueda. No sé qué me pasa, estoy cansado. No puedo leer la Biblia, Señor. ¿Qué me está pasando? Duermes 3 horas al día. Un ejemplo, son ejemplos que no nos pasan, pero duermes 3 horas al día. Y tú le dices, Señor, dame el reposo y el descanso. Hermanos, les pasa como a mí cuando me siento en el sofá. Parezco ya como los abuelillos. Ya me quedo frito. Hermanos, la única manera de entrar en el reposo de Dios es entrando, caminando en el camino de Dios. ¿Entienden? Es entrando en las obras de Dios. No en las obras de los milagros, sino en hacer la voluntad de Dios. En vivir en las obras preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Entienden? Entonces, muchas de nuestras aflicciones y nuestra falta de plenitud
viene porque todavía estamos muy afanados en lo nuestro y no hemos descansado en las obras del Padre. ¿Entienden? No hemos descansado en las obras del Señor. Ay, Señor, cambia a este. Y empezamos a entrar en nuestras obras. Entra en las obras de Dios. Entra en el reposo de Dios. Entra en el descanso de Dios. Entra en la plenitud de Dios. Cuando nosotros dejamos de estar en nuestras obras para descansar en las obras de Dios. Estos cristianos podían regresar atrás de la gracia. Y Dios les advierte, vivir en los caminos de Dios. Amén. Pues aquí, el reposo para Israel era la tierra prometida, la cual les daría un descanso. Pero el reposo para nosotros no es un lugar. El reposo para el cristiano es un estado interior. ¿Cómo estás? Hundido, pero en paz. Diga conmigo, ese es el que ha alcanzado plenitud. No tienes por qué estar hundido, pero en el caso de cualquier circunstancia, como decía el apóstol Pablo, golpeado, vituperado, dice, pero no derribado. ¿Verdad? No caído. Con luchas, pero descansando en Dios. Con peleas, con batallas, pero confiando en Dios. Conociendo a Dios, conociendo el plan de Dios, conociendo lo que Dios es, conociendo que para Dios nada es imposible, pero al mismo tiempo conociendo que Él es soberano. Que Él tiene mi vida en sus manos, que tengo que descansar porque Dios tiene mi vida en sus manos. Cuando vengan las luchas, Señor, tú eres mi Dios. No me vas a dejar. Cuando lleguen las ganas de tirarle la cacerola en la cabeza al marido, Señor, tú lo vas a hacer. No tirarle la cacerola, pero tú lo vas a hacer, Señor. Descanso en tus obras. Algunas mujeres se acaban de liberar. Han hecho así. Como aquellos que iban a apedrear a la mujer adúltera, ¿verdad? Venían con las piedras en la mano para apedrear y cuando Jesús les dijo eso, hicieron así. ¡Pum! Tiraron las piedras y dice que se fueron primero los más mayores y después se fueron dejando ya a los muchachos jóvenes. A los discípulos los dejaron los últimos. A los discípulos de ellos, los que eran de los judíos. Entonces, hermanos, es descansar en Dios, conocer a Dios. Señor, esta situación, ¿cuál es el propósito que tú tienes con esto? Eso es conocer a Dios, o querer conocer a Dios, o adentrarte en querer conocer a Dios. No es Señor, líbrame. No es Señor, ya que esto sucede, que sea el cambio radical, ¿verdad? Es qué tú estás consiguiendo con esto. Hay momentos en que viene el cambio radical y hay momentos en los cuales Dios nos quiere llevar al proceso porque quiere que nosotros le conozcamos. Israel solo quería pasar ya el hambre, pasar ya la sed, pasar ya el sufrimiento, pasar ya el calor, pasar ya de andar en el desierto, pasar ya a la tierra prometida sin pelear, pasar ya. Ellos lo querían, el milagro continuo lo querían ya. Y Dios mismo les fue dando los milagros. Pero se perdieron el reposo que da el conocer a Dios. Y como cristianos necesitamos entender que hay un reposo para nosotros. Y ese reposo viene cuando nosotros andamos en sus caminos. Amén. Andamos en los caminos de Dios. El reposo consiste en dejar lo nuestro para entrar en lo suyo. Dejar las obras de la autosuficiencia para entrar en la suficiencia de Cristo. Amén. Llegamos al reposo cuando andamos en los caminos de Dios. Amén. Muy bien. Les voy a dar 3 peligros en el caminar hacia el reposo. 3 que dice aquí el escritor de Hebreos. 3 peligros en nuestra vida. Hebreos capítulo 3. Siete y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones, como en la provocación el día de la tentación en el desierto. El primer peligro para poder entrar en el reposo de Dios es un corazón duro. Es un corazón endurecido. Es un corazón que ya no recibe, que ya no acepta, que ya no asimila. Es un corazón de piedra. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como hicieron ellos. Ejemplo tenemos que la dureza de corazón impide que Dios pueda obrar muchas cosas en nuestras vidas. Es más, la dureza de corazón impide que nosotros tengamos revelación de Dios. Impide que nosotros podamos conocer a Dios. El corazón es esencial para vivir sano en la fe. Puse aquí, el corazón es la puerta por la cual accede la palabra para producir cosas en nosotros. Recuerden la parábola del Señor que dijo que la buena tierra donde producía la semilla, ¿cuál era? El corazón, ¿verdad? Y que representaba el corazón, la buena tierra, donde la semilla podía fructificar. Por tanto, el corazón es una puerta, o es la puerta por la que la palabra entra para que pueda producir en nosotros. Si nosotros endurecemos el corazón, entonces estaremos lejos de poder entrar en el reposo de Dios. Hay momentos en los que nuestro estado, en el que nos encontramos, nos lleva a confundirnos. Y a veces das una palabra de Dios, Dios tiene un propósito con esto, y nos dice, no, eso no es así. ¿Verdad? ¿No le ha pasado en algún momento que usted ha sentido algo así? No me hables más de esto, de propósito, pues estoy yo para propósitos, tal. ¿No? ¿No le ha pasado alguna vez eso? El diablo nos ciega. ¿Por qué? Porque entramos en el conflicto. Después nos damos cuenta de que no es así. Muchas veces después nos damos cuenta de que decimos como el salmista, por un momento dudé, me volví en una bestia de haber dudado de que tú al final traes el bien para los que son tuyos. Lo estoy parafraseando. Entonces, mis amados, un corazón sano es un corazón que recibe, que acepta la palabra de Dios. Amén. Por eso un impedimento para entrar en el reposo de Dios es un corazón duro. Cuando la palabra golpea, pero no entra. Golpea, pero no entra. Golpea, pero no entra. Golpea, pero no entra. Cuando la palabra se hace una con el corazón, da un fruto hermoso de paz y produce frutos hermosos del Espíritu. Amén. Necesitamos ser abiertos a la palabra de Dios. Amén. Un corazón sano. Pues que cuando el corazón se endurece termina resistiéndose a Dios y confrontando la palabra. Muy bien, Hebreos capítulo 3, versículo 14. El segundo peligro para entrar en el reposo de Dios está en el capítulo 3, versículo 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Hay un peligro, y es perder la confianza del principio. Que nuestra vida cristiana se vaya diluyendo y esa fe del principio, esa fe genuina, se pierda y dejemos de confiar como lo hacíamos al principio. Hay un peligro y es nuestra falta, o puede ser nuestra falta de permanencia en la confianza en Dios. Eso es un peligro. Por lo tanto, para entrar en el reposo de Dios, debemos vivir confiados plenamente en Dios como al principio, sin perder la confianza. ¿Amén? ¿No es de usted que alguna vez decía, no, si yo al principio
creía, pero es que ahora ya no sé, ya no lo veo igual. Es que, ¿qué ha sucedido? He perdido la confianza del principio. Y eso es porque nos ha faltado conocer a Dios. Amén. Nos ha faltado conocer a Dios. Pues aquí, guardar la confianza del principio significa no cambiar mi lealtad a Dios con el tiempo. Guardar la confianza del principio significa no cambiar mi lealtad a Dios con el tiempo. Dejar que Dios sea el mismo que fue ayer, que ese Dios sea el mismo hoy y a su vez sea el mismo Dios mañana. Amén. Él es el que Él fue, Él es y el que será. Y nuestra confianza es la misma de ayer, hoy y la que será mañana. Amén. No bajaremos nuestra confianza en nuestro Dios. Amén. Pues aquí ni el tiempo, ni las pruebas, ni las circunstancias, ni las aflicciones pueden afectar nuestra confianza del principio. Amén. Nada debe de afectar nuestra confianza del principio. Debemos estar en paz, creyéndole al Señor, así como obró ayer, obrará hoy y obrará mañana, porque Él es fiel. Las circunstancias no lo pueden cambiar a Él. El mundo no lo puede cambiar a Él. El mundo nos cambia a nosotros. Pero Dios no cambia porque haya más pecado o menos pecado. Él sigue siendo el mismo Dios. El mismo obrar de ayer es el de hoy y será mañana. El mismo que se reveló ayer es el que se reveló hoy y el que se revelará mañana. Él es el mismo Dios. En Él no hay sombra de variación. Nuestra seguridad es que Él no cambia. Él nunca cambia. Por eso nosotros estamos estables y seguros. Porque Él nunca cambia. Porque si Él cambiase y fuera como nosotros, que de acuerdo a nuestro estado de humor o nuestro resentimiento o cómo estemos, amados, actuamos de cierta manera o de otra, entonces, amados, estaríamos perdidos. Pero Dios no cambia, Él es el mismo. Amén. Así que la segunda cosa que hemos visto es no perder la confianza del principio. Amén. Y la tercera, Hebreos 4:1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El tercer peligro es perder mi fe en la palabra. Cuando yo pierdo mi fe en la palabra, estoy en peligro de no entrar en el reposo de Dios. ¿Entienden? Pues aquí, el modo en que recibo la palabra será el modo en que ella actúe. Si la recibo con fe, actuará de esa misma manera. Si la recibo sin fe, neutralizaré el poder de la palabra, al menos en ese momento. Porque la palabra siempre produce, pero para que produzca como tiene que producir es necesaria la fe del que la escucha. Amén. La fe y la palabra van juntas. La palabra sin fe no opera y la fe sin la palabra es un desorden. Si yo tengo fe, pero no tengo fe a la palabra de Dios, es un desorden. Puedo tener fe hasta en que un carro de fuego va a venir y me va a librar como libró Elías. ¿Entienden? Porque nuestra fe está fundada ¿en qué? En la palabra de Dios. Entonces la fe separada de la palabra es un desorden. O actúa muchas veces en desorden. Por eso usted ve que muchas veces las personas creen cosas que no están fundamentadas en la palabra y son cosas raras, ¿verdad? Y son desórdenes. No, hermano, que me profetizaron que me iba a casar con Juanita,
Pero es que yo ya estoy casado con otro. Estoy casado con otra. Hermano, sí, yo lo creo. ¿Cómo que yo lo creo, hermano? ¿Tú crees que Dios te va a dar la esposa de otro? Vamos a ver, o sea, la palabra a mí no me dice eso. Tú no puedes tener fe en eso. Eso es un desorden. Eso se llama desorden. ¿Entienden? Le he puesto un ejemplo muy, muy claro, ¿no? De algo que es muy claro que no debería. Pues aquí, para andar en la revelación del camino de Dios, debemos tener un corazón tierno, permanecer en la confianza y vivir en la palabra de Dios. Amén. Amén. Lo repito otra vez. Volvemos atrás. Rebobinamos. Para andar en la revelación del camino de Dios, debemos tener un corazón tierno. Dígalo conmigo, un corazón tierno. Permanecer en la confianza y vivir la palabra con fe. Denle un aplauso de verdad. Terminamos con esto. Hebreos 4, el versículo 10. Dice, porque el que ha reposado, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Necesitamos entrar en el reposo de Dios. Es una necesidad para nosotros como cristianos y como hijos de Dios, vivir en el reposo de Dios. Amén. Lo necesitamos, es para nosotros esencial. Creámosle a Dios. Amén. La semana que viene seguimos más. Amén. Si Dios lo permite, Dios así lo permite. Amén. Estamos en la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, nuestro Dios. Te agradecemos tu mensaje, tu palabra. Te agradecemos, Padre, que tú nos hayas hablado hoy, Señor. La exhortación, oh Dios, que tú nos das hoy, Señor. Esta consolación, oh Dios. Y es la necesidad, oh Dios, de que nosotros vivamos con un corazón, Señor, sencillo, sensible. Que nosotros mantengamos la confianza del principio. Y que nosotros vivamos, Dios mío, Señor, creyendo por la fe la palabra de Dios. Y así nosotros entraremos en ese reposo. Reposamos de nuestras obras para entrar en tus obras. Reposamos de las nuestras como Dios reposó de las suyas, Señor. Y podemos, oh Dios, andar en la luz, oh Dios, Padre, de tus caminos, Señor. Padre, revélanos tus caminos. Yo te lo ruego, Señor, como iglesia, te pido, revélanos tus caminos, Señor. A cada uno de nosotros podamos conocerte más, vivirte más. Podamos, oh Dios, entenderte más. Podamos, oh Dios, alcanzar más en el propósito eterno, Señor. Y todo ello, Señor, caminando en tus caminos. Queremos ver tus milagros, pero caminando en tus caminos. No caminando el nuestro y solamente milagros de misericordia, Señor, sino milagros de propósito, Señor. Padre, porque están los milagros de misericordia, los milagros que aunque son de misericordia, tienen un propósito, Señor. Padre, queremos vivir en esos milagros. Los milagros que forman parte del propósito de Dios. Los que acompañan en el camino, Dios mío, Señor. Los que acompañan tus caminos, Señor. Milagros que acompañan tus caminos. No milagros de misericordia cuando nosotros nos salimos del camino, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender este propósito, Dios mío, y esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.